Muy buenas, mi nombre es Juan Felipe Guarín, soy de la ficha 1821401 del SENA y en este momento estoy estudiando electricidad industrial. En este video vengo a hablarles sobre la producción y transmisión de la energía eléctrica. Entonces, pues la producción del suministro eléctrico actualmente se ha vuelto muy importante, pues porque el, la electricidad es muy importante, ya que es la que hace que el mundo siga funcionando. Podemos ver en diferentes países que es muy utilizada en las industrias, en la movilización, eh, etcétera. Entonces vengo a hablarles en Colombia 4 formas de producción de energía eléctrica que son más usados. Entonces, como podemos ver, la forma más usada es la energía hidráulica, que se lleva el 65,3% de la generación de la energía. El 29,6% se lo lleva la energía térmica, las termoeléctricas, las menores, que son caudales o centrales más pequeñas que se encuentran en pueblos, y los cogeneradores, que las cogeneradoras, que son formas de energía renovable. Entonces, la energía hidráulica principalmente se obtiene del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente del agua, saltos de agua, mareas, y son muy utilizadas a nivel mundial para generar suministros eléctricos. Entonces, una de las centrales más importantes en Colombia para fabricar energía es la central del Guavio. Es una de las centrales hidroeléctricas del país más importantes y fue la primera hidroeléctrica en funcionamiento en Colombia. Su capacidad en megavatios es de 1250 vatios. Es una generadora mundial nacional de la energía. La energía térmica, ya que dije que también es muy común en Colombia, esta es la energía que se obtiene a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la combustión de combustibles fósiles como carbón, gas natural o petróleo. Entonces, una de las empresas reconocidas en Colombia es la Stepsac. Es una termoeléctrica que se encuentra en Barranquilla y es la mayor generadora térmica en Colombia, con una capacidad neta de 918 megavatios, que cubre cerca del 12% de la demanda de energía nacional y 45% de la demanda del Caribe. Es una central muy importante en el país. Los cogeneradores, pues como lo dije anteriormente, es una forma de energía renovable y es una técnica de la rama biomasa para generar energía eléctrica. Principalmente se usa la caña de azúcar y el bagazo. El bagazo es un desecho de la caña de azúcar podemos ver que puede servir como combustible, para generar energía. El bagazo puede generar vapor y luego, mediante el uso de turbogeneradores, la energía eléctrica. El vapor de escape del tubo generador entonces va al proceso productivo, mientras que la electricidad mayoritariamente utilizada para su consumo, esto es para consumo propio, y también abastece a algunos hogares. Ingenio Manuelita es una empresa de fabricación de azúcar, pero también tiene la capacidad de generar electricidad, ya que, como hablé anteriormente, por el bagazo se puede generar. Tiene la capacidad instalada de generar 35 megavatios. Con la inversión anunciada se ampliará la capacidad a 8 megavatios, y esto tendrá la capacidad de alimentar a 26 hogares, una energía renovable. También hablaré sobre los niveles de tensión, pero hay diferentes constituciones que han establecido diferentes tipos de tensiones, los cuales son los más comunes: Enel, que es el mismo CODENSA, RETIE y la CREG. Enel establece que 4 niveles de tensiones, que el nivel 4 son sistemas con tensión mayor o igual a 57,5 kilovatios o menor a 220
kilovatios. Kilovoltios, perdón. En nivel 3 de tensión es el sistemas con tensión mayor o igual a 30 kilovoltios y menor a 57.7 kilovoltios. Nivel 2 de tensión es sistemas con tensión mayor o igual a 1 kilovoltio y menores a 30 kilovoltios. Y nivel 1, sistemas de tensión menor a 1 kilovoltio. La RETIE establece los niveles de tensión como extra alta, que corresponde a tensiones superiores a 230 kilovoltios. Alta tensión, tensiones menores o iguales a 57,5 kilovoltios. Media tensión, los de la tensión nominal a 1000 voltios o inferiores a 57,5 kilovoltios. La baja tensión, que son las tensiones nominales mayores a 25 voltios y menores a 1000 voltios. Y la muy baja tensión, que son tensiones menores a 25 voltios. La CREG tiene los mismos niveles de tensión de la ENEL, son exactamente lo mismo. También hablaré sobre componentes de generación de la energía eléctrica, los cuales podemos ver que es tipos de transformadores, transformadores CTS o PTS, interruptor de potencia, restaurador, cuchillas eléctricas, cortocircuitos, apartarrayos y cajas de derivación. Entonces, tipos de transformadores. Podemos ver el transformador monofásico, que este transformador, como su nombre lo indica, solo transforma una fase de todo el sistema. Estos se encuentran ubicados pues normalmente en zonas rurales y también se usan para suministrar energía a los alumbrados residenciales, también a la calefacción y a todo lo que utilice corriente monofásica y red monofásica. También podemos ver el transformador trifásico. Este tipo de transformador es el más utilizado para el sistema de transporte y distribución de la energía eléctrica. Este tipo de transformadores se construyeron para potencias nominales también elevadas. Una manera fácil de entenderlo pues sería explicarlo como 3 transformadores monofásicos montados en un núcleo común. Autotransformador. El autotransformador puede ser considerado simultáneamente como un caso particular de transformador o del bobinado con núcleo de hierro. Tiene un solo bobinado arrollado sobre el núcleo, pero dispone de 4 bornes, 2 para cada circuito, y por ello presenta puntos en común con el transformador. El principio de funcionamiento es el mismo que el del transformador común. Este puede variar su tensión simultáneamente. Tenemos también el transformador de impedancias. Este tipo de transformador se utiliza para las líneas de transmisión, más para telecomunicaciones, y era imprescindible en los amplificadores de válvulas para adaptar a la alta impedancia de los tubos a la baja de los altavoces. Era para regular la impedancia de tubos y altavoces, como pues lo dije. Transformadores de potencia. Estos son transformadores de potencia. Los transformadores de potencia son los que se utilizan en las subestaciones y los que transforman la energía de alta y media tensión. Normalmente son dispositivos de grandes tamaños. Estos transformadores deben ser muy eficientes al momento de trabajar, deben de disipar la mayor cantidad de calor generada durante el proceso de transformación. Las tasas de eficiencia se encuentran normalmente por encima del 99% y se obtienen utilizando aleaciones especiales de acero para acoplar los campos magnéticos incluidos entre las bobinas del transformador. Se utiliza para la distribución y como lo dije anteriormente, se están más comúnmente en las subestaciones y su nivel de eficiencia pues tiene que ser casi perfecto. Los transformadores de comunicaciones, este transformador se usa para trabajar con tensiones y frecuencias variables. Se emplean fundamentalmente en aplicaciones electrónicas. También tenemos transformador de medida.
Los transformadores de medida permiten aislar los dispositivos de medición y protección de alta tensión. Trabajan con corrientes o tensiones proporcionales, las cuales son objeto de monitoreo y consiguen evitar perturbaciones que los campos magnéticos pueden producir sobre los instrumentos de medición. El transformador de aislamiento tiene una relación 1.1, esto quiere decir que su número de vueltas en los devanados son exactamente iguales, por ende debe entregar lo mismo que recibe. Estos transformadores se usan más comúnmente de medidas de protección, ya que pues su voltaje de entrada es el mismo que de salida. También están los transformadores CTS y los PTS. Estos transformadores son conocidos como transformadores de corriente y de potencia. Voltaje. Varían la corriente y la tensión, pero específicamente son utilizados como equipos para la medición o protección, haciendo más admisible para los equipos de medición y protección. Tenemos también otra parte o aparato para la distribución de la energía, es interruptor de potencia. Este es un dispositivo electromecánico cuya función principal es la de conectar y desconectar circuitos eléctricos bajo condiciones normales o de falla. Adicionalmente, se deben considerar que los interruptores deben tener también la capacidad de efectuar recierres cuando sea una función requerida por el sistema. Los restauradores eléctricos son un equipo autocontrolado cuya característica principal es la de interrumpir sobrecorrientes de régimen transitorio y permanente, utilizados recierres rápidos y lentos de acuerdo con las curvas de tiempo corriente definidas en el reelevador, con la finalidad de llevar a cabo una coordinación adecuada con otros dispositivos ubicados en el mismo circuito aéreo. También vemos las cuchillas eléctricas. ¿Qué son las cuchillas eléctricas? Son interruptores que se encuentran en subestaciones o circuitos eléctricos. Su función principalmente es proteger a una subestación de cargas eléctricas elevadísimas, demasiado altas. Son muy utilizados en las centrales de transformación. De energía eléctrica de la ciudad. También tenemos los cortacircuitos. ¿Qué son los cortacircuitos? Los cortacircuitos es un dispositivo de seguridad eléctrica el cual interrumpe automáticamente la corriente por medio de uno de sus elementos, el fusible. Cuando ésta supera cierto valor indicado, el elemento de protección lo corta. Esto es un elemento de protección eléctrica. También tenemos el apartarrayos. ¿Qué es el apartarrayos? El apartarrayos es un dispositivo que se encuentra conectado permanentemente en el sistema. Opera cuando se presenta una sobretensión de determinada magnitud, descargando la corriente a tierra. Su principal elemento activo son los varistores de óxido metálico, cuya característica principal es su no linealidad. Cuando se está trabajando en voltaje nominal, la corriente que fluye a través de este es aproximadamente de 1 miliamperio. A medida que el voltaje aumenta, su resistencia disminuye drásticamente, permitiendo que fluya más corriente y que la energía del sobrevoltaje se drene a la tierra. Este apartarrayos también se puede conocer como DPS, que tiene el mismo funcionamiento, que es una resistencia variable. A altas tensiones funciona como un circuito cerrado y a bajas tensiones como una resistencia infinita. Tenemos las cajas de derivaciones, que es un conector que es por lo general destinado para ocultar a la vista y desalentar la manipulación. Una pequeña caja de conexiones de metal o de plástico puede formar parte de un conducto eléctrico. Cables con fundamento termoplástico del sistema del edificio se utilizan para tapar empalmes o conexiones, como su nombre lo indica. También se llama caja de conexiones, y para que nadie tenga acceso a ellas.
y sean seguras. Entonces, en conclusión, podemos decir que para entender las redes de distribución tenemos que tener en claro cómo es su producción, transmisión y distribución, y entender los diferentes aparatos que hacen parte de todo este proceso. Al tener un amplio conocimiento del tema será muy fácil entender esta rama de la electricidad e implementarlo en nuestro futuro como electricistas. Tenemos que estudiar cada parte y cada aparato de la transmisión, fabricación y distribución de la energía, ya que es muy importante y nos servirá mucho a futuro. Entonces, muchas gracias por la atención. Espero les haya servido de algo el video. Muchas gracias.